Bienvenidos a Tangente. Hoy tenemos un episodio más de nuestra serie de historia a la que hemos titulado, como ustedes ya saben, Pasado Presente. Y para seguir conversando en este periodo fascinante de nuestra historia y que como prometimos, nos hemos ido tomando el tiempo de irlo explorando con distintas voces, desde distintos puntos de vista, en toda su dimensión y complejidad. Hoy nos acompaña la arqueóloga Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes. Lorena Pais es arqueóloga y actualmente estás trabajando en Tikal, ¿verdad? En Tikal, sí, así es. Estamos en un proyecto de hace 4 años, vamos a cumplir ahorita de estar trabajando ahí en el sur de Tikal. Iniciamos, pero nos hemos expandido a otras áreas del... Maravilla. Y también está con nosotros, como ya es costumbre, Luis Méndez Salinas. ¿Cómo le va, señor? Mucho gusto, don Arnoldo. Mucho gusto, mi querida Lorena. Con aquella coincidimos en Naranjo hace muchos años, más años de los que quisiéramos y estamos dispuestos a aceptar. Pero me alegra mucho que podamos tenerte hoy acá porque justo estamos abarcando un momento y una zona donde pues, justamente es lo que estás haciendo ahora. Así que muy, muy contento, mi querido Galvez. Una pregunta que te tenemos que hacer de rigor antes de entrar en materia, porque se la hemos hecho a nuestros otros invitados y sobre todo porque una de las cosas fascinantes es que además de estar acercándonos a nuestra historia antigua y todo lo fascinante que eso significa, creo que también nos estamos acercando en estos 4 programas que hemos hecho a la disciplina de la arqueología. Y hemos tenido aquí sentados en esta silla, y hoy por supuesto no es la excepción, prominentes arqueólogos guatemaltecos. Y quisiera preguntarte qué está pasando, que es la misma pregunta que le hicimos a Ernesto Arredondo en el programa anterior y a Bárbara Arroyo, etcétera. ¿Qué está pasando por la mente de un adolescente en las vísperas de graduarse del colegio para que elija la arqueología como carrera? ¿Qué está pasando? Espero que estén pasando muchas ideas locas en su cabeza. Casi nadie creo que escogería ahora. ¿Y en tu caso cómo fue? En mi caso yo crecí con mis abuelos maternos. Siempre tuve una gran influencia de ellos y mis abuelos tenían una casa, bueno, ellos eran de Teculután, pero teníamos una casa en Pasabién, de uno de mis tíos, y constantemente íbamos de visita, y la casa quedaba a la par de un arroyo, entonces disfrutábamos del aire libre, nos cruzábamos el puente, explorábamos las canteras que habían ahí de distintos materiales, y yo siempre tuve un alma muy libre, siempre me gustó estar afuera en la naturaleza, y yo siempre fui muy curiosa. Yo creo que yo nunca me vi realmente sentado en un escritorio trabajando. Me cuesta mucho todavía verme así. Entonces, cuando yo comencé la universidad, realmente comencé en otra carrera, pero no era lo que me gustaba. Y a los 2 años dejé la carrera que estaba haciendo y me metí a o sea, no es algo que tuvieras... No, yo lo tenía claro. Pero creo que la arqueología no era muy popular en su época. Creo que para mi familia, que todos tenían diferentes profesiones, sobre todo relacionadas a la ingeniería, yo sentía como la presión de tener que hacer algo que a ellos les pareciera mejor, ¿verdad? Para mí. Y así que sentí, creo yo... Mejor en términos de estabilidad. Sí, porque mira, ser arqueólogo no es nada fácil en un país como el nuestro. O sea, las carencias que tienes ahora es diferente que cuando uno se iba a campo hace 20 años o hace 30 años. Pero... ahora es mejor. Sí, ahora hay más fondos para muchas cosas. O sea, antes te ibas a la selva y no sabías de tu familia hasta que salías a los 2, 3 meses. Ahora las comunicaciones son mucho más sencillas de hacer. Entonces yo comencé, como te digo, en una carrera, pero luego me cambié a lo que realmente me gustaba y no me arrepiento. Y si les digo a la gente, si algo les apasiona, síganlo, no importa lo que sea, pero van a ser muy felices haciendo lo que realmente les gusta. Sí, claramente aquí hay una coincidencia entre amor por el aire libre y la curiosidad. La curiosidad que es absolutamente clara. Nosotros no sabemos y no tenemos claro cuánto puede, digamos, contribuir a aclarar la ambigüedad vocacional de un muchacho, de una chava que está, escuchando de repente esto y que podemos ayudar. Y así que de repente salen vocaciones de nuevos arqueólogos o arqueólogas a partir de estas conversaciones que estamos teniendo. Pues ojalá, ¿no? Porque esa es la idea, que más gente se meta en el campo y explore como nosotros.
eso sí, se tienen que dar cuenta que la arqueología no es lo que miran en las películas, ¿verdad?, retratadas de Hollywood. Entonces Sí. yo creo que el despertar de muchos es irte a una práctica o a un trabajo de campo. Sí. Porque si no te gusta el trabajo de campo, olvídate de hacer arqueología. Y fíjense, digamos, del balance que hemos hecho de estas preguntas a Javier, a Neco y a Bárbara, y ahora vos, hay un como arquetipo que creo que se empieza a perfilar, y creo que una de las pulsiones esenciales para que alguien finalmente se decida a entrar a este ámbito es la idea del buscador, de la persona que busca, ¿va? Hay un montón de cosas que no sabemos, que nos inquietan, que nos intrigan, y yo creo que la arqueología es una manera muy potente de acercarte a eso con la raíz histórica de este país, con el arte, que es una verdadera maravilla, con las sociedades que aún hoy habitan este territorio. Entonces, el buscador como arquetipo creo que se está perfilando. Vamos a ver si continúa así en las próximas sesiones. Queremos hacer una pequeña pausa para recordarles que nuestro queridísimo patrocinador Piedra Santa tiene librerías ubicadas en la 11 calle y en la 5ª calle de la zona 1 y en Géminis 10, y que tienen un 25% de descuento en todos los libros al pagar con el sistema Sigi. Muy bonito. Bueno, dicho lo cual, podemos entrar en materia. A manera de recapitulación de lo que hemos hecho en los episodios anteriores, de lo último que conversamos fue de la transición del preclásico al clásico, y lo que queríamos, quedándonos ubicados en donde nos quedamos ubicados en el episodio anterior, que es en las tierras bajas mayas, particularmente en el territorio del Petén, explorar ya y entrar plenamente en eso que conocemos como el clásico. 2 preguntas ahí. Una muy rápida que la hemos hecho en otros programas, y es cuán cómoda te sentís con esa categoría, sobre todo tomando en cuenta que lo pre necesariamente te remite a algo que ya, que digamos, es como una especie de periodo latente para que llegue la gran cúspide civilizatoria posterior, pero en realidad hemos visto dentro del periodo que llamamos preclásico grandes sofisticaciones y monumentalidad y sofisticación cultural, etcétera, en sitios como Mirador o Nacbé. Entonces la primera es solo una pregunta rápida e introductoria sobre la categoría, y luego, dado que de todos modos la seguimos usando, en el área maya de las tierras bajas, en el Petén, ¿qué es lo singularmente clásico? ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver ahí para que lo llamemos como lo llamamos? Bueno, para responder la primera pregunta, ¿cómo me siento de cómoda? Lo hablábamos antes del programa, ¿no? El término clásico ya fue acuñado muchísimos años atrás, y creo que es la visión muy occidental, ¿no?, de describir esos periodos de tiempo que en aquel momento no los conocíamos tan bien como los conocemos ahora. Entonces sí miramos precisamente a la gente del preclásico como un poquito más atrás, digamos, a nivel de desarrollo, pero no es absolutamente nada que ver, ¿verdad? Es completamente falso. Como lo decía, las sociedades preclásicas ganan, y en mucho, algunas de las sociedades clásicas. Si me siento cómoda, por mí está bien. Creo que el discurso, si lo queremos cambiar, tendríamos que ponernos muchísima gente de acuerdo para cambiar esos periodos ya tan ampliamente conocidos por todos, ¿no? Y que es el lenguaje que la gente que tampoco hace arqueología maneja, es el discurso que también los guías de turismo manejan. Entonces, por mí, si se tiene que seguir usando, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Ya sabemos todos que no necesariamente refleja el nivel de una sociedad, ¿verdad? Entonces, por mí está bien. Ahora, tu segunda pregunta, en las tierras bajas, exactamente, el inicio de la escritura marca el inicio del periodo clásico, ¿no? Como lo conocemos, ¿verdad? Con la estela de Tikal, en el 292. Y con ese inicio de la escritura jeroglífica ya inicia digamos, el auge en las tierras bajas de esas dinastías que ya tienen gobernantes, ¿verdad? Porque antes no estaba tan claramente escrito que habían linajes de gente gobernando en el área. Pero creo que esa sería definitivamente la base, ¿no?, a partir del periodo clásico. Entonces, esa escritura, y lo que esa escritura nos revela, que también de alguna forma es un rasgo de transición entre un periodo y otro, es la existencia de dinastías gobernantes, ¿no? Sí, recordemos que convencional y tradicionalmente el periodo clásico abarca del año 300 de nuestra era al año 900. ¿Va? Más o menos, pero es como la
la convención. Y justamente la estela más temprana, la más antigua, fechada, precisamente en un sitio del cual vamos a hablar mucho hoy, que es Tikal, la estela 29, está fechada para el año 292. ¿Qué nos está diciendo esa estela? Digamos, las evidencias que hay ahí. La iconografía nos presenta un sujeto, un individuo, ¿verdad? Ataviado con ciertos símbolos que justamente en todo el periodo clásico vamos a ver cómo se asocian a la institución de la realeza. Y la celebración de fechas, de periodos cerrados, de periodos de finales de Catún. Y también una cosa interesante que sumaría, digamos, a estos elementos, también a través de las estelas, es la presencia de cautivos, ¿verdad? Hay sujetos parados, erguidos, así con todo su atavío muy suntuoso, muy pomposo, y a sus pies hay sujetos a los cuales ese atavío le ha sido arrancado. ¿Qué nos indica esto? Hay nuevas dinámicas sociales de interacción que implican pues el uso de la violencia. Quizá la guerra, como la vamos a entender hacia el final del periodo clásico, los últimos 200 años del clásico, digamos, no tiene ese nivel ni esas implicaciones, pero sí que hay caza de cautivos, ¿verdad? Y esos cautivos pues dan prestigio al que los captura, y también sirven para alimentar la dinámica con la divinidad. Los sacrificios son uno de los tantos motores que mueve la dinámica humana, pero también en relación a lo divino. ¿Y esos cautivos, qué sucede con ellos? ¿Son capturados, cazados, digamos, en otro territorio y trasladados a uno nuevo, en donde qué sucede con ellos? Pues los matan seguramente, ¿verdad? Así aparece en la mayoría de textos jeroglíficos. Muertes, ¿verdad? rituales, sacrificios, etc. Pues sacrificios porque capturaste a una persona rival de tu ciudad. Entonces los cautivos aparecen, como decía Luis, sin su regalía real, ¿no? Y muchos aparecen atados de manos, de pies, los miras con las cuerdas y les miras la expresión. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar de las estelas. Si alguien nunca ha visto una estela con un cautivo, fíjese mucho si van al Museo de Arte ahora. Las estelas, sobre todo las de Piedras Negras, tú le miras la cara a los cautivos, tienen una cara de desesperación, de que ya saben que su fin está muy cerca. O sea, la forma en que los artistas retratan ese sentimiento de agobio es algo impresionante. Y no solo los cautivos, porque también los mayas van a la guerra y también capturan a los palanquines, porque las guerras también eran rituales, ¿verdad? Entonces no solo capturas a la gente, sino que también a sus dioses, y te los llevas como un trofeo a las ciudades. Pero ¿qué pasa con esos cautivos? Pues se mueren, los matan, y los textos así lo dicen. Hay una piedra un petrograbado realmente muy famoso en Tikal, antes de llegar al Grupo Norte, que la gente muy pocas veces lo mira, y lo que retrata es precisamente a uno de los cautivos de Naranjo, atado completamente. Sí. Hay una cosa fascinante, y creo que es la estela de Piedras Negras de la que te estás refiriendo, que, digamos, la propia técnica del bajorrelieve, del tallado en las estelas, etcétera, que no te permite tampoco, digamos, tener perspectivas, pero sí hay un esfuerzo deliberado por establecer jerarquías en las figuras. Totalmente. Y entonces, por ejemplo, vos ves al gobernante hacia la mitad de la estela hacia arriba, digamos, en una posición de clarísima superioridad, y el montón de cabecitas abajo de individuos aterrorizados, como vos decís. Pero no solo, ese era, digamos, un aspecto es el que ha señalado, el de la expresión, el de la expresividad artística de estas estelas, pero también me llamaba mucho la atención el hacinamiento, digamos, de una cabecita al lado de la otra. Digamos, sí se ve como una captura masiva de sujetos completamente aterrorizados ahí. Sí. Ustedes no lo sabían, pero hoy tuvimos audiencia aquí en este programa, así que él es Niebla, es un perro hermoso como pocos y ante todo un perro sano. Y entonces yo quiero recomendarles que si ustedes tienen canes en sus casas, verifiquen por favor su salud cardíaca, la salud de su corazón. Por eso les recomendamos Pimovendan y Pragma de Brauer. Ambos son excelentes medicamentos para los chuchos como el Niebla, y tienen muy buen precio y ante todo van a cuidar, a proteger el corazón de sus peludos. Así que vayan a su veterinario de confianza, al más cercano, y consulten por Pimovendan y Pragma de Brauer.
Sí, uno de los elementos que tiene que ver con esto y que va a ser una constante a lo largo de este periodo, del periodo clásico, es la representación en los grabados en piedra y también en las pinturas posteriormente, en la cerámica, incluso en algunos murales, de escenificaciones de carácter político y de distinto tipo. Este que implica la violencia, digamos, donde hay claramente un sujeto que se impone sobre otros, y también hay un montón de representaciones, digamos, más diplomáticas, ¿verdad? Escenas de corte, ¿verdad? De la corte, gente que lleva presentes, que intercambian cosas con sujetos de poder, y un montón de escenas de tipo, pues sí, administrativo, podría ser político, ¿verdad? Y eso era algo que no teníamos en el arte preclásico, y es una cosa bien interesante cuando empieza a aparecer. Un detalle también respecto a la cuestión del sacrificio es que no solo se infringía sobre terceros, sobre otras personas, sino que el autosacrificio era también una práctica absolutamente central en el ejercicio del poder. Vos como gobernante, como sacerdote, como principal, corres con, digamos, tenés obligaciones que cumplir, y muchas de ellas tienen que ver con el derramamiento de sangre. Hay un glifo que va a ser también constante en los textos, que es el derramamiento, la mano que está derramando, pueden ser semillas, pero en realidad no, es el glifo que te dice hay un sangrado, ¿verdad? El gobernante, la persona X o Y, sangra, ¿verdad? Se sangra. Entonces ahí hay una... Pero aunque no sean semillas, también es un asunto que supongo que tiene que ver con la relación entre la sangre y la fertilidad, la vida, hay etcétera. Metáfora ahí, hay vínculos simbólicos ahí. Y vamos a dejar el asunto de la guerra para más adelante, pero ya que entramos, y sobre todo porque mencionaste, la apellidaste ritual, digamos, y ustedes corríjanme si la descripción es equivocada o imprecisa, estamos hablando de un periodo de tiempo en donde explotan, digamos, una serie de ciudades a las que podemos llamar ciudades-estado, por hacer un equivalente con las ciudades-estado de la antigüedad en otras partes del mundo, etcétera, que a su vez tienen ciudades que están subordinadas a ellas, o pequeñas formas de organización política y social y poblaciones que están subordinadas a ellas, y que están en permanente conflicto con otras, ¿no? A lo largo de 7 siglos más o menos. Esas guerras, ¿cuál es su función? Su función es de conquista, su función es de control territorial, su función es de control de los recursos o de las vías de distribución de esos recursos, es decir, del comercio. Porque una cosa y un rasgo que llama mucho la atención a ese respecto es el hecho de que, a diferencia, para que ustedes se ubiquen en el tiempo, imaginen que más o menos el periodo que estamos hablando coincide con los grandes saqueos de Roma después del año 300, con las invasiones bárbaras, digamos. Y digamos, un rasgo común en esas guerras en Europa es el saqueo, la destrucción de las ciudades a las que vas conquistando, la obtención de sus bienes, en fin. Pero estos no son aspectos que vemos en la relación entre las ciudades-estado mayas, ¿no? No. La guerra, bueno, la guerra pudo haber tenido muchas funciones, ¿no? Yo creo que tampoco vamos a decir que solamente era para X o Y cosa. La guerra primero era muy ritual, ¿no? O sea, ¿cuánta gente iba a la guerra? Nunca lo vamos a saber, porque realmente en ningún lado se describe tal cual como era la organización de las milicias o que los acompañaban. Tenemos algunas ideas por los murales de Bonampak, pero más que eso no hay. ¿Querían controlar la tierra? Es probable que sí, porque hay ciertos lugares, por ejemplo, y se da mucho en el Petén Batún. El Petén Batún es un área muy fértil. Si hay algún área fértil en Petén, es el Petén Batún. Y las guerras del clásico tardío eran para eso, ¿no? Para controlar esos territorios que les podían a ellos ayudar a sustentar a su población. Pero en el centro de Petén, es distinto, porque pareciera que el fin de la guerra es derrotar al gran rival político de la época y llevarlo a su ciudad y decir, miren, yo capturé al señor de Calakmul, yo capturé al señor de Naranjo, y aquí lo tengo ante ustedes y lo vamos a sacrificar. Entonces ustedes me tienen que ver como ese ser importantísimo que capturó a X persona. Porque realmente no, evidencia de guerra como tal no tenemos en ningún sitio. Tenemos evidencia que, claro, que hacían murallas defensivas, pero que tú encuentres restos que tú puedas decir, aquí hubo una guerra y
murieron X cantidad de gente, no tenemos eso en el área maya. Sí, interesante cómo justamente la guerra es una de tantas dinámicas sociales que están en juego en estos momentos, no menor en importancia que el intercambio a larga distancia, que el control de ciertas materias primas para acceder a ciertos bienes, ciertas tecnologías, y en fin, lo que vemos en este momento, en la puerta, digamos, de lo que entendemos como el periodo clásico, es cómo se van consolidando nuevas ciudades, cómo van creciendo las que lograron sobrevivir estos tiempos turbulentos que hemos mencionado en la transición preclásico-clásico. Y justo uno de los elementos importantísimos y que tiene que ver con la guerra y que es un evento que se conoce y se discute y al cual afortunadamente no vamos a llegar a ponernos todos de acuerdo, porque eso es lo interesante de la discusión, se conoce como la entrada. ¿Qué es este evento? Bueno, en una serie de textos, en una serie de estelas, de representaciones iconográficas en las estelas, sucede algo y tenemos la fecha exacta. Esa es otra diferencia en relación digamos, a las nebulosidades de tiempo que hemos venido viendo en periodos anteriores. Aquí los textos nos dicen el 16 de enero del año 378 en nuestra era, sucedió algo. ¿Cuál es la naturaleza de ese algo? Hay sujetos con atavíos de guerra de regiones lejanas, por su iconografía, por las formas de la ropa que usan, de las armas que usan, no son consistentes, digamos, con las formas de atavío y las formas de armas que hay en el área maya, y hacen su entrada, ¿verdad? Los textos dicen precisamente eso, llegó al territorio de, y bueno, y aquí vamos a empezar a platicar sobre este evento que tiene personajes con nombre propio perfectamente bien establecido, con implicaciones de gran envergadura en todo el área central de Petén y que nos hacen voltear la vista al gran sitio del altiplano central de México, que es Teotihuacán, del cual ya hemos hablado un poco, y que en esos momentos está teniendo uno de sus momentos de mayor auge y está generando dinámicas de interacción a larga distancia sumamente intensas. Y entonces, ¿qué podemos decir de la entrada, Lore? No, miren, si hay un evento, creo yo, en la historia política maya que causa una inestabilidad, es precisamente esta, es la entrada de Siacac al área maya. Y es tan importante que no solo lo registra Tikal, sino que tenemos una estela en el Perú, lo mencionan también en Uashatún y posteriormente en Tikal. Las estelas que repiten una fecha son muy escasas en el área maya. Entonces, este fue un evento realmente importante para la zona. Y lo que pasa es de que sí, llega, lo conocemos como Siacac, ¿no? Es el gran Calomté del oeste, se le ha a veces puesto, ¿no? en los textos. Y yo creo que antes de iniciar así la discusión debemos de decir que la entrada está muy, muy documentada epigráficamente e iconográficamente, ¿verdad? Entonces eso apoya realmente la idea de esta gente extranjera. Proskura, que fue la primera en llamarle realmente el arribo de los extranjeros, así lo describió ella en su artículo de los años 90, y que la gente con el tiempo ha ido intentando refutar si ella tenía o no razón, sus ideas ampliamente discutidas por David Stewart. Pero lo que sucede es que, bueno, esta delegación de gente no local, ¿verdad? No lo vamos a decir si quieren extranjeros para que no ahí nos vayan a criticar mucho, le vamos a decir gente no local. Entra al área maya y primero de entrar a Tikal, bueno, primero, hay que decir algo, la gente ya se conocía. Los teotihuacanos ya sabían del área maya y viceversa. Incluso hay gente maya viviendo en Teotihuacán antes de la entrada. Y esa es la investigación que Sugiyama está haciendo en la Plaza de las Columnas. Exacto. Hay gente, hay artistas mayas haciendo pintura mural en Teotihuacán antes de la entrada. Entonces no es que sean unos completos desconocidos. Algo pasa en Teotihuacán, que el barrio donde vivía la gente maya es destruido, las pinturas son destruidas, y eso es lo que Sugiyama está argumentando. Y después de este evento, la gente entonces se mueve al área maya y entra así acá como digamos, el líder militar de este grupo que va a la zona maya. No sabemos exactamente cuál era la función, pero llega al Perú, llega a Uashatún y después llega a Tikal el 16 de enero, como
Como dice Luis, y ese mismo día que entra Siaskac a Tikal, la dinastía local se acaba. El rey local, Chac Toquichac, muere. No sabemos si muere por causa natural o no sabemos si muere asesinado, pero muere. Entonces la dinastía local se acaba y comienza una nueva dinastía impuesta por Siaskac, que era enviado, dicen unos, del famoso búho lanzadardos, que es otro personaje muy... pareciera que conociéramos mucho de él, pero al mismo tiempo no conocemos mayor cosa de él. O sea, aparece representado en muy pocas estelas, una de ellas es la 31, pero algunos autores como Stuart argumentan que él era el gobernante de Teotihuacán para la época. Entonces manda a Tikal y él un año después impone a un gobernante no local, digamos, o que no seguía la línea de sucesión patrilineal que venía sucediendo, porque su papá no es el antiguo gobernante de Tikal, y lo instala en el poder, ¿verdad? Que es Yashun no se instala a él. No, a él lo instalan, porque seguramente era un niño. Sí, por lo que parece joven. era muy patojo cuando lo instalan en el poder. Es interesante en el sentido de que tenés sea cual sea la naturaleza de esta entrada, si es violenta o no, pero tenés un cambio de gobernante y una interrupción dinástica y el inicio de una nueva dinastía, todo en torno a la aparición de este individuo, del cual hay evidencias y tenemos un nombre, etcétera, etcétera, pero no es él el que se impone en el trono. No, justo Lorena mencionó el término con el que se le asocia en los textos, y es la palabra calonté, que esto se podría interpretar como señor de la guerra, ¿va? Nunca Siaskac, que también se conoce en el ámbito arqueológico como rana humeante, porque el glifo de su nombre es una rana con volutas, ¿verdad? Por ahí, googleenlo, por favor. Todas estas cosas es importante verlas, ¿verdad? Y rana humeante nunca utiliza el término de ajau, o de señor de un lugar, de señor sagrado, divino de un lugar. Él es, lo que entendemos ahora es un guerrero, que en efecto de lo que hay interpretaciones contradictorias, digamos, es justamente de su procedencia, de sus vinculaciones con la antigua dinastía de Tikal, esta de Chac Toquichac, que se conoce también como Gran Garra Jaguar. Este es el gobernante que erige una estela en el año 376, y es impresionante verla. Solo se conserva la parte inferior de la estela y él está parado, hay un cautivo a sus pies, y en sus manos tiene un objeto de obsidiana, muy probablemente, o de pedernal, en forma de garra de jaguar. Y es como un señor de la guerra, ¿va? ¿Cómo decirlo? Como segador, ¿va? Como una guadaña. Como guadaña. Digamos, no es tan grande como tal, pero por eso se le conoce también como Gran Garra Jaguar. Hay gente que ha interpretado que rana humeante, Siaskac, es hermano, ¿verdad?, de este señor gobernante de Tikal, por eso nunca utiliza el nombre de Jau, y subyuga desde Tikal a la ciudad vecina de Huachactún. En Huachactún tenemos, creo que es la estela 5 de Huachactún, donde está el retratado de cuerpo entero, con artefactos de guerra, con tocados muy, vamos a decir, sombreros, muy peculiares, que no son consistentes con la retórica maya de la vestimenta, y que sí se asocian a lo teotihuacano como... Vos estás diciendo que el hermano de Siaskac, que es el gobernante de Tikal anterior, el que muere. Esa, hay que decir, es una lectura. Yo no sé qué tan... ¿Y el sucesor quién es? El que digamos, Siaskac pone como gobernante. La lectura de David Friedel y de Linda Schill es que nariz rizada, nariz encorvada, también se le llama, Yashnun Ain, es hijo de Gran Garra Jaguar, y que no hay esta interrupción de dinastías. No, notes el sorprendente paralelismo que hay entre esta historia, y lo digo en serio, con Hamlet. Sí. Y aquí hay una cosa interesante. Parece que es una cuestión... No, porque lo que pasa es que nunca sabes, digamos, la repetición casi arquetípica de ciertos relatos. Pero aquí tenés un tipo que asesina a su hermano y que el sobrino... ¿Verdad? Esa relación, ese triángulo, digamos, hijo, padre, sobrino, hermano, etcétera, es muy interesante. Sí. Aquí vemos cómo el nivel de detalle, digamos, de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento del pasado cambia por completo.
¿Por qué? Porque tenemos personajes, tenemos los nombres, tenemos incluso sus retratos, pero las interpretaciones son absolutamente, diametralmente opuestas. Es decir, no es lo mismo ser hermano del rey de Tikal, subyugar al sitio vecino de Uashaktun y tutelar la llegada al trono de tu sobrino, que ser un emisario, y más que emisario, un completamente conquistador. otro relato. Otro relato. Es otro relato. Y este es uno de las grandes polémicas que no hemos logrado Y resolver. Uashaktun tenía un nivel de independencia, digamos, antes de este sometimiento. Sí, era más o menos independiente, pero creo que Luis, para complementar lo que decías, también hay una pintura muy famosa, una pintura mural en Uashaktun, ya destruida por supuesto, donde se mira un personaje ataviado con su con su regalía muy al estilo del centro de México, y otra persona que parece ser un cautivo del área. Pero lo que te iba a decir yo es que todas estas lecturas se dan porque depende a quién leas tú, así vas a interpretar tú lo que está pasando en el área maya, porque la epigrafía parece decir, y no parece, dice exactamente que es Yashun ahí el que es impuesto, ¿verdad?, en el poder, y que él es nieto del búho lanzadardos. Y esto viene de una de las vasijas encontradas en su entierro, el entierro del 10 del templo 34. Entonces, en una de esas vasijas, una vasija bellamente estucada, ¿no?, al mero estilo teotihuacano, se menciona que él es nieto de búho lanzadardos. Pero esa naturaleza es la que es difícil a veces comprobar realmente si la epigrafía nos está diciendo la verdad, porque pues, nos pueden mentir, ¿por qué no, verdad? Servía con ciertos propósitos, ¿verdad?, la escritura a veces en el área maya, pero epigráficamente nos dicen, sí, la persona que llega al poder no viene de un linaje local, pero Simon sí hace entrever en su libro de The Lords of Tikal, en Chronicle of the Maya Kings and Queens, que lo más probable es de que la esposa de Búho Lanzadardo sea de Tikal, pero es una lectura que también no está muy clara, ¿verdad? Entonces se queda así. O sea, ahí estarías hablando además de relaciones de orden en donde tenés digamos, aristocracias que por la vía del matrimonio establecen nuevos linajes y poder, ¿no? Muy común en el área maya, por supuesto, ese tipo de por la vía del emparejamiento. Sí, del reinos que se unen, vamos a decir, entidades políticas que se unen a través de un matrimonio. Eso es casi que una constante que vamos a ver mucho en el clásico tardío, y es bien interesante cómo yo quisiera que la audiencia, digamos, valore un poco esta divergencia de criterios. Es francamente maravillosa porque nos lleva a pensar en las complejidades que tiene meterte a una historia con sujetos puntuales, ¿verdad?, con su nombre y tal, a tantos años de distancia, ¿va? Y con la presencia de textos que esto no es muy común, textos que 150 años después recuerdan este evento y que, digamos, elaboran discurso y elaboran fundamentación del poder a través de la rememoración de este evento. Entonces aquí hay un montón de intereses, esas piedras están tatuadas con intereses y discursos sumamente interesantes. Por ejemplo, la Estela 31, que es uno de los textos más maravillosos a nivel estético y a nivel de contenido de información que tenemos en el centro de Petén. Son 8 columnas de glifos. Eso es muy raro, encontrar un texto tan ambicioso y grande, digamos, en su forma, y nos habla de todo, y muchas de las fechas, como esta, la fecha del 16 de enero del 378, es una fecha atípica porque no es una fecha redonda, que se ha celebrado unánimemente por el cómputo del tiempo, sino es por el suceso, por el evento que sucedió, que tuvo lugar en ese día. No coincide con el fin de un ciclo. No, exactamente. Y por eso es tan inquietante cuando empieza a aparecer en lugares distintos y cuando empieza a aparecer reiterativamente y con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de este evento, que implica una cuestión geopolítica bien importante, ¿verdad? Tenemos el centro de México y el centro de Petén interactuando de una manera que era necesario rememorar para esta gente, y esto es un evento extraordinario en todo sentido, ¿verdad? Y difícil de comprender. O sea, creo que por más investigación que hagamos, nos va a costar mucho ponernos de acuerdo realmente
qué significó para ellos que esta persona entrara al área maya, porque aparte que entra, el búho lanzadardos sí tiene su nombre muy, quizás muy al estilo mexicano, ¿no? Pero sí, acá no, y ninguno de los gobernantes que le sigue tiene en su nombre rasgos que le hagan hacer no local, ¿verdad? Por así decirlo. Incluso ya el Estela 31 que Luis menciona, el gobernante aparece ataviado muy maya, pero su papá en los costados aparece con la regalía no local, ¿verdad? Digamos del centro de México. Y los gobernantes que le siguen, algunos sí recuerdan precisamente este evento y lo hacen ver en algunas de sus inscripciones. Incluso Hassao, cuando construye el Templo 1, uno de sus dinteles, que tampoco es cambio de fecha, de fin de ciclo, uno de sus dinteles conmemora la muerte de Búho Lanzadardos. O sea, fue una persona importante. No sabemos quién fue, pero fue una persona tan importante que Hassao, 300 años después, recuerda el aniversario de su muerte. Queremos recordarles también que Transdoc es la feria del empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar, el servicio tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en el periodo contratado. Transdoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrán cubrir puestos desde gerencias hasta el nivel operativo. Cualquier duda puede escribir a contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com. El desafío en materia de conocimiento y el hecho de que surjan tantas narrativas distintas, a veces incluso contradictorias, que vos decías, supongo que no tiene nada. En primer lugar, supongo que tiene que ver con las dificultades y cuán cuesta arriba ha sido el desciframiento de la escritura. No es difícil, digamos, considerando lo que nos cuentan las estelas, imaginar una especie de Heródoto maya. Supongo que lo que se destruyó fue el medio, que habrá sido papel o alguna cosa, escritura de registro histórico más detallado que nos aclararía todas estas dudas, y que sobrevivió en otras zonas del mundo, pero no aquí. Pero considerando los otros rasgos que sí sabemos de esta civilización, no es difícil imaginar que habrán tenido lo que hoy podríamos llamar historiadores, pues. Seguro, seguro. Sí, y una cosa interesante, digamos, es que si vamos a tomar textos como fuente arqueológica, ¿verdad? Los textos escritos con los glifos en las estelas, en las murales, en las vasijas, también es absolutamente necesario que para las conclusiones que saquemos de esas lecturas, cotejemos con la fuente arqueológica, que no es verbal, ideológica y que no está conducida, digamos, por un interés. Y la fuente arqueológica de estos momentos no nos arroja evidencias concluyentes de que haya habido un suceso mayor de penetración de un ejército, por ejemplo, de avasallamiento y destrucción de sitios en gran escala. Eso no sucede. No hay tampoco grandes depósitos o entierros masivos, ¿verdad? Donde veamos que un número importante de gente haya sido asesinada. Entonces, eso arroja, digamos, otro tipo de información y nos hace pensar o matizar las lecturas que se pueden hacer también de todos estos textos. Y yo creo que la fuente arqueológica, ayer justamente estaba viendo una conferencia de Edwin Román, que ya su apodo aquí es famoso, el pollo. Ya se dijo. Ya se dijo. Saludos al doctor Edwin Román, con el cual trabaja Lorena en este momento en Tikal. Su tesis doctoral es precisamente sobre esa relación entre Tikal, Teotihuacán y las implicaciones que eso va a tener en todo el clásico temprano y un poco más allá en el centro de Petén. Y digamos, al analizar la región, esta enorme región de más de 1.200, 1.400 kilómetros que hay entre el gran sitio del altiplano mexicano y Tikal, hay un montón de asentamientos y hay una serie de rutas bastante que digamos facilitan ese traslado, pero habría que pensar en términos logísticos cómo se mueve un gran contingente de gente, ¿verdad? Un contingente de gente. Rutas de 6 caminos. Sí, digamos, posibilidades para vos poderte trasladar en esos momentos con esas tecnologías desde Teotihuacán a Tikal y de Tikal a Teotihuacán.
porque eso sabemos que sucede. Hay poblaciones teotihuacanas viviendo en Tikal, como lo va a contar Lorena de las investigaciones recientes, y también en Teotihuacán se han encontrado pues elementos que no se tenían hace 25 años, ¿verdad? Mucha cerámica maya, mucha cerámica hecha en Tikal o en Petén con arcillas locales y sobre todo la cuestión de los murales, ¿verdad? Hay toda una tradición pictórica que como hemos visto en episodios anteriores se remonta muchos siglos atrás, San Bartolo, Jolmul, un montón de lugares en Teotihuacán. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? En esos momentos y con las tecnologías disponibles es viable pensar en sociedades multiétnicas. Es decir, hay gente nacida en el centro de Petén, probablemente nacida en Caminal Juyú, en el centro de las tierras altas guatemaltecas, viviendo en Teotihuacán, como hay teotihuacanos viviendo en Tikal o en Caminal Juyú. Yo tengo una pregunta precisamente sobre eso y que tú mencionaste hace un rato con respecto de la aparición precisamente de pinturas de estilo maya, vamos a decir, en Teotihuacán, de pintura mural. Supongo que la adjudicación digamos, de crédito individual a un artista, que es un fenómeno más o menos reciente, digamos, generalizadamente, es reciente su generalización, por cuestiones además de mercado, etcétera, o de la manera en como un artista está relacionado con el poder, etcétera. Pero cuando un arte, digamos, está tan relacionado con lo ritual o lo político, un poco el individuo que pinta parece no importar tanto, pero si hay viajes de artistas que llegan a un sitio como Teotihuacán específicamente a pintar un mural, se puede hablar de escuelas de arte que eran cotizadas en la región y que viajan artistas, etcétera. Por supuesto. Sabemos, por ejemplo, tal vez no existe evidencia documentada de los pintores de las pinturas murales, pero los artistas de las vasijas cerámicas, sí. Y hay un par de artesanos que hasta firman algunas vasijas con su nombre. Son muy conocidos los artesanos que salían de Motul, de San José. De las piezas más preciosas del clásico tardío son precisamente hechas es una escuela precisamente de el famoso vaso de altar de sacrificios, tan discutido en años anteriores por algunas cosas, ¿verdad?, que se hicieron ahí en el museo. Viene precisamente de esa escuela, ¿no?, de uno de esos grandes artistas de Motul, de San José. Entonces, que había escuelas de pintores, seguramente había muchas. Lo que pasa es que no tenemos nosotros evidencia para decirlo. La pintura mural en el área maya es muy escasa, y la que hay se ha ido destruyendo con el paso del tiempo, o simplemente no hemos llegado, digamos, a los niveles para encontrar eso. Pero es indudable que eran artistas cotizados, al menos por las familias de élite, ¿verdad? No cualquiera pintaba en cualquier lado, y para ellos era un símbolo de estatus. Y si los llevas, como dice Luis, esa movilidad, ¿verdad?, en la antigüedad es a veces difícil de explicar, y lo comentábamos antes, y voy a retomar precisamente lo que Luis decía de cómo cotejar lo arqueológico con la fuente epigráfica. Y lo que pasa es de que en el caso de la entrada, lo arqueológico parece no apoyar mucho la epigrafía y esta lectura de gente no local. ¿Por qué? Porque los estudios hechos en los huesos de la gente que supuestamente es no local no nos dice eso. Nos dice que es gente de Petén. Yashun ahí, el entierro de el estroncio de sale que es una persona que nació y creció en Tikal, o en los alrededores de Tikal. Eso te a pesar de que el texto dice, no, él viene de otro lado, él es no local. Esa era una pregunta que te hacía precisamente, que me parece fascinante, esa dimensión del estudio, que te hacía hace un rato antes de que comenzara el programa, y es qué tipo de información arrojan esos estudios para determinar que alguien era de Tikal. Mira, se ha vuelto muy común ya en los últimos años hacer análisis de isótopos, diferentes isótopos estables, el carbono, el oxígeno, el estroncio, y todos ellos te dejan como una huella química, no solo en los huesos, pero sobre todo en la dentadura, ¿verdad? Nosotros desde que somos pequeños, o sea, nuestros dientes comienzan a grabar, ¿verdad? Exactamente el área donde hemos vivido. Entonces, si tú vives en Petén, tienes un cierto medio ambiente que se va a reflejar primero en tu dieta y en tus dientecitos. Y si tú vives en Teotihuacán, un ambiente mucho más árido y seguramente con otro tipo de dieta, vas a tener diferentes niveles de... Entonces, la forma, o sea, los análisis químicos que se han hecho, que por supuesto que son muy especializados, y ahí te van a decir que el estroncio, qué sé yo, 27, reacciona con el rubidio 14 y forma tal, y entonces eso es de tal lado. Eso ya es muy...
digamos, muy avanzado para nosotros que no hacemos esos análisis, pero esos análisis no te mienten. Esos análisis te dicen de dónde viene la gente y los análisis demuestran, y en Caminar Juyú pasa lo mismo, que la gente de las tumbas A y B, hay alguna gente que es de Petén. En Caminar Juyú. En Caminar Juyú, y alguna gente viene de la costa. Ninguno dicen que viene del altiplano de México. Tal vez hay uno, creo yo, que decía el artículo, pero no más. Y lo mismo pasa con los huesos que se han estudiado en Tikal. La gente de Tikal viene de ahí. Entonces, tienes un texto que te dice una cosa y tienes la evidencia arqueológica que te dice otra. Entonces, ahí tienes tú que ver cómo compensas las dos, o buscar más evidencia para apoyar alguna de las dos, pero no hay que caer únicamente en creer que lo que está escrito es únicamente lo que pasó, ¿verdad? Total. Y justo esta como polémica que hemos tratado de ilustrar acá es precisamente entre epigrafistas y arqueólogos, ¿verdad? Es decir, entre gente que se dedica casi que exclusivamente a la lectura de los textos y a la gente que tiene todos los otros elementos, ¿verdad? Y una cosa que quería mencionar, interesante en ese sentido, es que los huesos dicen un montón de cosas, arrojan un montón de información. A estos niveles, digamos, de análisis complejos, que son muy recientes y son muy caros también y muy escasos, ¿verdad? Y que recién estamos empezando como a acumular información en esa vía, también los patrones funerarios son fundamentales. Y hay una diferencia, digamos, significativa entre el patrón funerario convencional de Teotihuacán, que implica sobre todo las cremaciones, ¿verdad? Mucho fuego, ¿verdad? Y los patrones funerarios del área maya, típicamente mayas, y estas grandes cámaras donde se ubica el cuerpo del individuo con cierta orientación, se le ponen un montón de vasijas que seguramente contuvieron un montón de cosas que iba a él utilizar en el otro lado, y esas tumbas absolutamente fastuosas, llenas de elementos foráneos, llenas de un montón de elementos de la vida cotidiana, no son patrones que sean compatibles, digamos, con lo que convencionalmente se conoce como el patrón funerario del área del centro. No son compatibles en absoluto, o sea, digamos, en términos del sustento narrativo, filosófico y religioso que está detrás de un enterramiento, no hay absoluta compatibilidad entre la elección de un enterramiento, digamos, en cámaras subterráneas con una cremación. Es decir, la narración que debe haber detrás y que justifica cada una de esas dos opciones es completamente distinta, y en tanto estamos hablando de culturas significativamente diferentes, ¿verdad? Pues qué bueno que Luis menciona eso, porque precisamente ayer yo me recordaba de este famoso artículo del depósito problemático 50 de Tikal, ¿no? Que es este depósito que en su momento fue muy mal excavado, porque ellos estaban muy interesados en ver los alrededores de la estela 29, y el depósito problemático 50 quedaba muy cerquita, y cuando lo excavaron ellos realmente nunca comprendieron que estaban excavando, y entonces sacaban de todo. El nombre es ahí lo dice, o sea, depósito problemático. En Tikal hay 300 depósitos problemáticos, o sea, y se llama precisamente depósito problemático porque es una actividad ritual que no cae ni en los cánones de una ofrenda ni de un entierro o de una tumba. Entonces se les designó depósitos problemáticos que se cree que son estas acumulaciones rituales de material que la gente está sacando de otros lados y las va a redepositar a ciertas áreas. Y de este depósito 50 viene una vasija extraordinaria que desafortunadamente desapareció, se llama la vasija de la entrada. Sí. Es un hermoso cuenco negro, de color negro, no sabemos el tipo cerámico, y lo que retrata es, de nuevo, hay un templo muy al estilo teotihuacano totalmente, un templo maya y otro templo que no recuerdo el estilo, y pues la gente acompañando en estas procesiones. Entonces, otra evidencia, ¿verdad?, de este contacto, pero aparece en este depósito problemático, donde aparecen huesos quemados precisamente. Entonces la gente dice, bueno, ahora después de 30 años o 40 años que se excavó, puede que efectivamente ese sea uno de esos entierros no locales que aparecen muchísimo en Tikal. En una ciudad que lo que estarías diciendo ahí es que tenía vida, digamos, cierto nivel de cosmopolitismo, multiculturalidad, digamos. Sí, y justo una anotación más sobre esta vasija famosa, que es también obligatorio que la tienen que buscar. Que la busquen. Y acabo de hacer la prueba en el teléfono. Si ustedes buscan vasija, depósito problemático 50 Tikal, así, va a aparecer. Y el dibujo es extraordinario, como decís vos, ahí se está relatando una escena.
una visita. ¿De qué tipo es la visita? Vean a los personajes y podemos discutirlo. Justo hay un templo típicamente teotihuacano, talud tablero, la forma de la arquitectura es eminentemente consistente con la arquitectura de Teotihuacán. Hay una serie de personajes que hacen su viaje, algunos van cargando objetos y hay otros que llevan un montón de flechas. Es una maravilla. Entonces puede ser que haya un elemento ahí iconográfico que esté rememorando también esta narrativa de la guerra, ¿verdad? Y lo más interesante, en el otro extremo de la vasija está un templo típicamente maya, un edificio piramidal en el cual hay sujetos con ciertas características físicas. Por ejemplo, las narices son distintas a las narices de la gente que viene caminando, ¿verdad? Del templo pretendidamente teotihuacano. Y los peinados también son totalmente diferentes. Podemos interpretar que aquí hay una representación bien clara de eso que hemos dado en llamar una sociedad multicultural. Es decir, gente de orígenes distintos conviviendo. Y cabal, el pie para que nos contés qué es lo que están haciendo ahora en Tikal, porque justamente hay grupos arquitectónicos en el sur de Tikal bien importantes. Uno de ellos excavado en los años 80 por Juan Pedro Laporte, arqueólogo emblemático de Guatemala, que dio pie a su tesis de doctorado, que es Alternativas del Clásico Temprano en la relación Teotihuacán y el área maya, y muy famoso por los hallazgos que se hicieron en este grupo, y muy cerquita del grupo 6C16, que también googleen por favor, está el grupo que estás excavando vos. Solo antes de que respondas eso, una pregunta rápida que es casi de sí o no. Esta misma abundancia de evidencia, aunque digamos las interpretaciones sean diversas, pero la abundancia de evidencia de la relación Teotihuacán en Tikal, ¿la vemos también en otras ciudades prominentes como Yaxchilán, Palenque, etcétera, etcétera? No. Mira, es interesante, ¿no? Porque la gente siempre, cuando tú haces esa relación entre Teotihuacán y el resto de, ya sea la zona maya, el altiplano o la costa sur, es qué elementos pueden ellos compartir. Y lo más característico es el famoso estilo talud tablero. Y talud tablero no encuentras casi en Petén. Lo tienes en Tikal, muy expandido en Tikal. Y lo tienes, creo yo, en Nacum hay uno. Y si no me equivoco, hay en Naranjo, creo que es el otro. Sí, Nacum, Naranjo y Tikal tienen talud tablero. Y de ahí no encuentras otros sitios talud tablero en el área maya, hasta que vas un poco más al sur y ya estás en el altiplano, tienes que caminar a Juyú con tremendos ejemplares, y pues ojalá que la doctora Arroyo regrese en un futuro, porque está haciendo unas investigaciones en otra parte de la Acrópolis que creo que ayudarán a resolver más este tema de la relación, ¿verdad? Y también hay arquitectura talud tablero en Solano. Pero a pesar de que era un rasgo tan teotihuacano que la gente dice, eso definitivamente te muestra esa afiliación, muchos sitios mayas simplemente no lo tienen. Lo mencionan en sus textos, hay pintura, hay escultura, pero no tienen esa arquitectura talud tablero que tú esperarías encontrar para ser un sitio que tuvo tanta influencia a nivel también artístico, ¿no? Porque no solo a nivel político. Ahora sí, perdón. No, entonces, bueno, sí, regresando, sí. Precisamente el proyecto que dirige el doctor Román inició, primero era con el famoso LIDAR, ¿no? Con este maravilloso mapa casi que con láser hecho de la zona maya, y la idea era comprobar la existencia, o sea, como tú decías, hay muchísimos sitios. La gente dice, Petén tiene X cantidad de sitios. No, el LIDAR ha demostrado que hay muchísimos más de los que ya teníamos nosotros conocimiento, y seguramente aparecerán otros, ¿no? Y parte del proyecto se dedica dentro del Parque Nacional Tikal a hacer la corroboración y la existencia de estos nuevos grupos arquitectónicos. Aunque el mapa, vamos a felicitar a Carr y a Hazard, que lo hicieron en los años 60, un mapa para la época y lo que tenían, un mapa extremadamente exacto, ¿verdad? O sea, creo que hay que... Que se entiende hecho con medios analógicos. Exacto, totalmente. Y es increíble la exactitud que el mapa tiene con lo que estamos viendo. Casi, sí, cuerdas, así, mueva la estadia. Limpiar bejucos y tratar de entender la forma de estos montículos que contienen estructuras dentro, ¿no? Entonces, bueno, el estudio, ¿verdad?, que se hizo con el LiDAR demostró que habían ciertas áreas que tenían ciertas similitudes sobre todo con la ciudadela en Teotihuacán. Había un área en específica que parecía tener la misma configuración de la ciudadela en Teotihuacán. Entonces el equipo de investigación
uno de sus objetivos precisamente era investigar esta área para ver qué relación tenía, sobre todo porque está muy, muy asociado, está realmente entre el grupo de Juan Pedro, el CC16 y el Mundo Perdido, que sabemos que es la ocupación del clásico temprano en Tikal. Y a mí se me asignó un grupo apenas a 300 metros al este del CC16, una elevación que si tú vas, pareciera que es completamente natural, modificada, eso sí, tallado en sus 4 costados, pero tú te paras en la cima y no hay nada, o sea, no miras que haya absolutamente nada. Entonces, desde el 2019 que estamos investigando ese grupo, nos dimos cuenta que había arquitectura. Mis trabajadores me decían cuando entraban que le recordaba mucho lo que había encontrado Juan Pedro en el CC16, por lo que estábamos nosotros viendo a nivel arquitectónico. Entonces, las investigaciones siguieron y a finales del 2022 precisamente encontramos un hermoso altar, talud tablero, lo presenté en el simposio el año pasado, o sea que para que lo lean cuando se publican en las memorias, y realmente es un altar espectacular, y es un altar espectacular porque es un altar pintado por gente teotihuacana, y los motivos son motivos teotihuacanos. Entonces, así como tú decías, o sea, los mayas se llevan a sus propios artistas a Teotihuacán, la gente teotihuacana también trajo a un artista que pintó esta belleza de murales en este altar. Un altar en un grupo doméstico, porque hay que decirlo, es un grupo doméstico residencial de plan Plaza 4, el altar al centro, rodeado de 4 estructuras más en sus costados, ¿verdad? Y es un altar que no hemos excavado y que recuerda mucho, y entonces vamos a volver al tema de Juan Pedro, cuando Juan Pedro encuentra el famoso marcador de pelota, que no lo mencionamos para nada, pero es súper importante también en el clásico temprano, ¿verdad? Porque es otro de los textos que menciona precisamente la entrada de Siyajcac al área. Él encuentra este marcador enterrado en uno de estos altares al centro de la plaza, que es exactamente el mismo ejemplo que nosotros tenemos acá. Entonces, Juan Pedro siempre asoció que el grupo CC16 era un grupo especializado para gente que se dedicaba a jugar pelota. Pero en este grupo nosotros estamos considerando que lo que tenemos es un grupo de gente seguramente no local viviendo y rindiendo culto a una deidad no local. Porque lo que tú tienes es un personaje asociado al complejo del dios de la tormenta, que no se da aquí no es, o sea, el personaje está frontal, tiene su tocado de borlas, ¿no? Que son los tocados bien comunes en el arte teotihuacano, y es indudable cuando tú miras ese altar, te recuerda completamente a los complejos de apartamentos que existen en Teotihuacán. Entonces, definitivamente la gente que está viviendo ahí, no voy a decir que vivieron teotihuacanos durante 100 años, porque tampoco vamos a decir cuánta gente vivió ahí, pero en algún momento de la historia de Tikal sí hubo gente, yo creo, teotihuacana viviendo en Tikal y haciendo sus propios ritos, o sea, tienen su propio espacio para manifestar su propia cultura, su propia religión. O sea, tienen el poder para hacer eso. Coexisten con los mayas, eso sí, alejados, porque mientras los mayas, el clásico temprano se concentra en la plaza, ¿verdad? En las acrópolis, en la acrópolis central, en la acrópolis del norte, la gente de Teotihuacán escoge el sur de Tikal para sentarse al sur del Mundo Perdido. Y ahí es que hacen todos ellos su... Entonces yo creo que lo que tenemos ahí no están siendo reprimidos, digamos, por la práctica religiosa, porque aquella idea que teníamos, que se ha repetido mucho de imaginar estas formas de gobierno casi como una especie de teocracias, no te funciona ahí, porque lo que estás viendo es un cosmopolitismo que permite casi lo que hoy entenderíamos como libertad de culto. Totalmente, sí. Mira, es un grupo poderoso para poder hacer eso precisamente, su libertad de culto. Y lo interesante de mi grupo y el de Juan Pedro es que los dos grupos se desocupan para el clásico tardío. En CC16 sí hay algunas ocupaciones muy, muy escasas, pero en mi grupo ya no hay nada. O sea, la gente llegó, asentó. Se abandonó, pues. Se abandonó, pero se abandona, pero intencionalmente. Entonces, cubren todo lo que en algún momento fue un espacio ritual teotihuacano, digamos, por así decirlo. Lo cubren intencionalmente con unos rellenos que no tienen forma de nada, no nivelan nada. Es más, lo rellenan para hacerle pensar a la gente que ahí nunca hubo nada. O sea, lo olvidan. Y lo mismo pasa con el CC16. El CC16 nunca hubiera sido descubierto, porque estaba a 6 metros de profundidad. De repente, uno de esos sondeos de los pozos que llevan desde el Mundo Perdido hacia el sur, topa en una de las estructuras y ahí se expande Pero ellos nunca hubieran excavado ahí porque no se mira nada en superficie. Entonces, si bien parece que en la epigrafía, volvemos a lo mismo, quieren recordar a esta herencia no local, en la arqueología parece que quieren olvidarla. Entonces, en algunos grupos residenciales nunca existieron. Quedan, por supuesto, los edificios grandes, talud tablero del centro, pero a nivel residencial
pareciera que quedan en el olvido. Por supuesto, son las interpretaciones que tenemos hasta ahora. Eso puede cambiar, porque la arqueología siempre está cambiando. PariSmart. PariSmart es un must. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta tomarnos un vinito, una cervecita, un traguito. Y para hacerlo de manera responsable, con nuestra salud en el largo plazo, PariSmart es una gran ayuda. Va a proteger su hígado en el largo plazo y en el corto plazo les va a quitar las molestias de la goma. Así que mientras niebla bosteza, les recomendamos que se dirijan a su farmacia más cercana o a Super 24 y que compren PariSmart antes de echarse un traguito. ¿Vos ibas a decir algo? Yo te interrumpí. Ya se me olvidó, fíjate. Bueno. No, pero apuntando un poco a eso, interesante, digamos, las implicaciones que puede llegar a tener esta coexistencia ya a un nivel incluso más grande de lo que habíamos previsto y con implicaciones de carácter político, ritual. Interesante también lo que sucede un poco antes en el tiempo en el área que habita población maya dentro de Teotihuacán, ¿verdad? Que aparentemente ahí sí hay una terminación violenta. ¿Cómo habrá funcionado esto? Yo creo que son muchas más dudas que certezas las que tenemos, pero creo que es importante recalcar esta idea de la coexistencia, de la existencia de sociedades en las cuales interactúan sujetos de distinta cultura, probablemente de distinto idioma. Estamos hablando de todo un complejo de símbolos distinto que seguramente está amarrado a cuestiones idiomáticas diferentes. Te quería preguntar, ¿en el grupo que están excavando hay escritura, hay estelas? No. Precisamente es muy estilo teotihuacano, ¿no? Porque en Teotihuacán tú no tienes escritura, pero sí tienes ese programa pictórico muy claro, ¿no? De que estás adorando a unos dioses. Tú no adoras a los gobernantes en Teotihuacán, tú adoras a los dioses y a todas las formas de dioses de diferentes complejos. Y lo mismo pareciera ser en este grupo. Y algo que no mencioné es que también hay incensarios, ¿sabes? Hay incensarios de tipo teatro, ¿no? Y de reloj de arena que también dicen que son muy de influencia del centro de México. Pero hay un objeto que viene de mi grupo y es espectacular y voy a mandarle la foto, tal vez lo pueden publicar aquí más adelante, una fotografía, se llama una orejera de tambor y es importante porque primero es el único ejemplar en el área maya de ese tipo de orejeras de tambor y segundo, las que se han documentado hasta la fecha provienen de Teotihuacán, de ningún otro lugar. Todas son de Teotihuacán y no hay muchas. ¿Y estos son objetos de atavío personal? Seguramente era un atavío personal de algunos de los personajes. Entonces ahí viene y radica la importancia. O sea, sí tenemos gente que está vistiéndose como lo hacían en el Centro de México, adorando una deidad que les pertenecía a ellos, pero que tienen toda la libertad de culto de hacerlo en Tikal. O sea, no estaban peleando ahí con la gente local. Ellos tenían su propio lugar para hacer sus ritos, ¿verdad? Sus rituales. No compiten para nada aunque después... Esta relación con Teotihuacán que la evidencia nos muestra y la presencia de teotihuacanos en Tikal, etcétera, etcétera. ¿Todo esto cuánto dura? ¿Hasta cuándo se prolonga? Digamos, si el inicio es la fecha que hemos establecido, que es la del 16 de enero del 378, ¿esto hasta qué momento se prolonga? ¿Coincide con la misma caída, vamos a decirle, de Teotihuacán? Sí, aproximadamente al 550, 600, cuando Teotihuacán tiene esas revueltas internas, ¿no? Y queman parte del sitio, la influencia también teotihuacana comienza a descender un poco en el área. Después de eso ya no hay mayor contacto, ¿verdad? Con el Centro de México, solo los gobernantes posteriores siguen haciendo la remembranza, ¿no? de Teotihuacán, pero sí, o sea, y lo mismo pasa en Caminar Juyú, ¿verdad? O sea, las últimas estructuras talud tablero se relacionan. Siguen haciendo la remembranza de Teotihuacán como lugar de origen, como especie de lugar pues mítico. Tal vez no de Teotihuacán, pero más del búho lanzadardos, ¿verdad? Porque para ellos como fue un personaje inaugurador de un linaje. Sí, porque digamos, dentro de los textos así explícitamente, no se ha por lo menos descifrado o encontrado un glifo emblema de Teotihuacán, ¿verdad? Hay glifos emblema que nombran a las distintas ciudades. Claro. Tikal tiene el suyo y aparece por todos lados. Las grandes ciudades, estado, tienen su glifo emblema. Suajau, ¿verdad? Y eso no aparece para Teotihuacán. Este glifo
que aparece en lugares de nombre, búho lanzadardos, ¿verdad? Que es básicamente eso es lo que vemos, un tecolote y un lanzadardos. Es bien problemática, ¿verdad? Porque tenemos a este personaje que está como fuera de la película, pero ejerciendo cierta influencia. La dinastía que inaugura, ¿cómo se llama? Siyaj Kak. Dura 3-4 gobernantes. ¿Y luego qué sucede? Y luego vuelven a la dinastía local, retoman el esa que había sido interrumpida con la entrada. Exacto, sí. Sí, la secuencia dinástica. Y hay evidencia, digamos, de una nueva revuelta de restitución, casi una especie de restauración dinástica. No. Antigua. Ahí, digamos, hay un periodo bien, tal vez no muy bien entendido, ¿no? Al final del Clásico Temprano, cuando precisamente está esa transición, ¿no? O sea, los gobernantes siguen conservando sus nombres mayas, ganan un par de guerras importantes, pero de repente se acaba. Entonces la gente dice, bueno, algunos dicen que tiene que ver mucho, primero, con la caída de Teotihuacán y la influencia que ejercía Teotihuacán, y dos, con el poder que Calakmul estaba adquiriendo en la Tierra Baja. Recordemos que Calakmul es el gran rival de Tikal. O sea, Tikal quería derrotar a ¿Esa Calakmul. rivalidad cuándo comienza? 600 siglo VI, siglo VII. ¿Están disputándose una especie de hegemonía? Sí. ¿Política no o hay... también, de nuevo, política, como habías dicho al principio que te hacía esa pregunta, o de orden de control de recursos? No, más pareciera que política, porque los recursos, mira, Tikal parece que siempre tuvo recursos para todo. O sea, el comercio fue importantísimo y no pareciera que en alguna época dejaron de tener acceso a alguna fuente. O sea, pero digamos, las rutas comerciales sí las tiene que controlar alguien, una de estas ciudades. O muchas ciudades. Claro. Una red de ciudades controlando la red comercial. Entre las cuales hay una especie de alianza política en favor de la paz comercial, digamos. Y miren, ahorita que mencionas esto, quiero traer a la mesa justo algo de lo más interesante que menciona Edwin en esta conferencia que les invito a ver. Está en el sitio de la Universidad Francisco Marroquín. Edwin Román, Francisco Marroquín, me aparece. Pollo. Sí, pollo. No, pollo no. Ahí sí no va a aparecer. Y es una cosa interesante que mencionaba. Dice, la arqueología suele preocuparse mucho y encontrar pues evidencia abundante relativamente de guerras y de iconografía que tiene que ver con la guerra, de ciertos elementos como las construcciones defensivas y tal. Pero escasamente pensamos en qué pasaba en los tiempos de paz. Y una cosa interesante es que antes del año 378, todas las fuentes que usa Edwin, que son un montón, porque esto está bastante bien estudiado, te señalan tradiciones cerámicas, por ejemplo, que casi no hemos hablado de la cerámica. No, ese es otro capítulo. Pero completo. Tradiciones cerámicas bastante restringidas, digamos, ciertas formas, ciertos estilos en el centro de Petén que ya no encontrás, por ejemplo, en el área de Usumacinta, que en Palenque es absolutamente otro tipo de cerámica, no digamos subiendo a la península de Yucatán, y en las áreas de las tierras altas guatemaltecas, y no digamos también en Copán y ciertas periferias, digamos, un poco más lejanas en relación al Petén central. Estas tradiciones más locales, digamos, suelen mantenerse, o sea, se mantuvieron estables durante cierto tiempo, pero cuando ¿cómo decirles? Que no quiero decirle revuelta porque se va a entender mal, pero esta transformación política que implica el evento del 378, registrada en estelas por todos lados con los personajes que ya hemos hablado, se estabiliza. Aparentemente hay un tiempo relativamente pacífico, ¿verdad? Y de estabilidad, que implica contactos a larga distancia y medianamente una homogenización de las tradiciones cerámicas. Y entonces empezás a ver que ciertos estilos que en fechas previas al 378 estaban circunscritos al Petén central, empiezan a, digamos, difundirse y ir contagiando, por decirlo así, a las tradiciones cerámicas de otras subregiones de las tierras bajas. ¿Qué nos está diciendo esto? No una imposición de Tikal ejerciendo el control sobre Palenque, no,
pero sí cierta estabilización de la dinámica social, ¿va? Y cierto crecimiento en el prestigio de ciertas dinastías. Esta dinastía de Tikal, que digamos, Gran Garra Jaguar remonta a los orígenes de esa dinastía en algunos de sus textos, diciendo que él es el octavo Ahau de Tikal. ¿Quiénes son los anteriores? ¿Verdad? 7 anteriores. Esta dinastía tan fuerte del centro de Petén, con el agregado, digamos, de esta cuestión de prestigio que se asocia a esa ciudad lejana de origen, probablemente empieza a adquirir cierta relevancia, y en dinastías muy puntuales como las de Copán, Dos Pilas, hay una fuerte vinculación con Tikal, digamos. Los textos de Copán, de los orígenes dinásticos de Copán, en algún momento pasan por Tikal. Relación de... Bueno, más por Teotihuacán, porque él también se remonta al búho Lanzardes. Pero en el caso, por ejemplo, de Copán, ¿es relación de subordinación, o relación de alianza, o relación de una ciudad que... Porque Copán es posterior a Tikal, ¿no? Sí, tiene desarrollo preclásico, pero... Sí, digamos... O una ciudad que el se auge es el desarrolla clásico tardío. bajo los auspicios, digamos, de una ciudad más fuerte. ¿Ese tipo de relaciones te referís? Es un poquito más acá, ¿va? Decir que auspició es complicado. No, mira, lo que pasa, por ejemplo, y vaya que mencionaste Dos Pilas, hay un conflicto interno cuando ya se había reinstalado, digamos, el linaje local en Tikal. Hay un conflicto entre las mismas, seguramente la familia real, y parte de la familia real se mueve de Tikal y va al área del Petech Batum, ¿verdad?, donde ahora está Sayakshe, y funda Dos Pilas. Y lo funda con el mismo glifo emblema que tiene Tikal. Porque él pertenecía, o sea, porque él era el señor de X ciudad, y esa ciudad era Tikal. Bueno, Mutul, ¿no?, en su momento. Entonces, ellos fundan Dos Pilas precisamente porque está peleando con algún familiar. Y en algún momento le gana a Tikal, y después Tikal lo derrota. Por supuesto, ¿a quién no iba a derrotar Tikal en cierta época? Pero entonces, seguramente como ese han de existir muchos casos más de facciones que surgen entre los mismos linajes y que simplemente deciden irse a otros lugares y fundar otras ciudades. ¿En qué relación estarán? Sí, cuando tú miras, cierto año están en conflicto, otro año están en paz, después se casó el gobernante X con la de cierta ciudad, o sea, conforme va pasando el tiempo, van cambiando las relaciones entre las ciudades. Pero sí, o sea, Dos Pilas es un ejemplo de una ciudad fundada por un faccionalismo interno. Claro. Y eso es interesante tenerlo sobre la mesa, la idea de que en una ciudad o en un espacio urbano interactúan también, además de esta interacción multicultural que hemos hablado, interactúan distintos linajes. Y esos linajes... En algún momento hay intereses compartidos que permiten cierto crecimiento, estabilidad, bonanza, pero también hay pugnas internas. Y eso lo hablábamos con Neco en algún momento cuando aparecen, por ejemplo, complejos triádicos en 2, 3, 4 lugares de un sitio, de un mismo sitio, y que los complejos triádicos eran el lugar donde se asienta el poder. Y eso nos dice, ¿qué nos dice eso? Hay diferentes polos de poder, cada uno con sus características y en una dinámica de interacción con los demás. Cuando uno de esos se impone sobre otros, pues suceden estas fracturas, digamos, estos quiebres, y en el caso muy específico de Dos Pilas, como en un lugar tan lejano al lugar de origen, Tikal y Dos Pilas, yo no sé cuántos kilómetros habrá, pero no son pocos, ¿va? Sucede esta interacción que da como resultado la fundación de una ciudad aparte. Yo tengo una pregunta sobre el poder, y a lo mejor quizás sea la última que hago, porque esto además nos permitiría entrar a lo que queremos hacer en el siguiente episodio, que es entrar a aspectos más de orden ideológico, religioso, de organización social, visiones del mundo, relación con el cosmos, escritura, etcétera. Es un programa de lo que, digamos, de lo que es singularmente maya y que podemos, que no hemos podido hablar porque hemos estado, digamos, en este episodio que ha sido fascinante. Creo que la relación con Teotihuacán nos lo capturó completamente porque es de una intensidad tremenda. Pero la pregunta es, y esto quizá nos va a servir de eslabón para el siguiente episodio, es ¿cuál es la fuente vamos a ponerlo así, cuál es la fuente narrativa
de legitimidad de estos gobernantes que son tan esenciales para demarcar lo que entendemos como el periodo clásico. ¿Cómo, digamos, sobre la base de qué relatos o ideas fundamentan su poder? ¿Qué podemos decir de eso? Justo este nombre problemático que hemos mencionado, Búho Lanzadardos, es la fuente narrativa del poder de gobernantes como Cielo Tormentoso, ¿verdad? Cielo Tormentoso, qué nombre más maravilloso, que Siyaj Chankawil justamente fundamenta su reinado, digamos, su ser Ahau, su ser señor del lugar, a través de la relación con un personaje como del cual no sabemos mayor cosa, pero sí que funciona como un eje de fundamentación del poder. En el caso, por ejemplo, de Gran Garra Jaguar, él sitúa el origen de la dinastía y por consiguiente la pertinencia de que él sea Ahau de Tikal en un octavo señor hundido en las profundidades del tiempo, Yash Mosh Shok, ¿verdad? Que es el fundador de la dinastía de Tikal. ¿Cómo funciona, cómo están las lecturas en ese...? Es bastante complicado porque realmente en ningún texto temprano te dice exactamente, solo dice tal persona ascendió al poder en tal fecha, pero realmente no lo fundamentan en que yo me acuerde en nada, ni que lo remonten a... Tal vez sí lo remontan a esos personajes que realmente no sabemos de dónde, puede que sean precisamente de la época del preclásico, ¿no? Donde no existe escritura como tal que documente que estos señores eran precisamente los linajes parecen aparecer. Sí. De repente hay un montón de gobernantes en las estelas, donde antes no... Ahora, el fundamento ideológico de la idea de la dinastía y de los linajes y de la legitimidad del gobernante, digamos, en contraste con un sitio como, tú lo decías hace un rato, Teotihuacán, o incluso las ciudades mayas del preclásico, como Mirador o Nacbé, etcétera, en donde no hay todavía adoración de un individuo. Entonces, la relación de la población con ese individuo gobernante es de adoración, es decir, que el gobernante tiene cualidades lo miran como un dios casi, ¿sí? Y una cosa interesante... Entonces, esa es su fuente de legitimidad. Que recuerdo ahora... Es divino. Es iconografía... Sí, bueno, eso es lo que significa su Ahau, ¿no? El señor divino de... Señor divino de... la iconografía del grupo H de Huachactún, por ejemplo, en el cual en las jambas de las puertas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ahora? No son los dinteles, ¿verdad? Que están arriba, sino en los laterales, jambas, ¿verdad? Sí. Marco. En el marco de la puerta. Bueno, pero jambas le llamamos. En las jambas aparecen representados seres humanos, con un atavío más o menos complejo, pero están parados en un nivel del edificio donde están los mascarones de entidades sagradas, divinas. Probablemente esto sea una representación de cómo el poder político, simbólicamente, se fundamenta, y en el caso de este edificio, lo ves así, se fundamenta en la relación con lo sagrado. Yo creo que una cosa importante, que va a ser más importante todavía a lo largo de la última parte del clásico temprano y el clásico tardío, es la relación con los ancestros, porque los gobernantes que están haciendo actividades rituales representados en las estelas, siempre están viendo hacia arriba, dirigen su vista hacia arriba, y de un montón de maneras artísticamente extraordinarias, hay elementos que hacen que los ancestros emerjan y que se manifiesten ante el personaje central de la escena. Y esos ancestros están viendo directamente hacia abajo. Si no hay una manera más clara de establecer esa relación ancestral, ¿qué se entiende la palabra ancestralidad? No hay una mejor manera de representar lo que es. Claro, y una cosa que a mí me llama mucho la atención en términos de la producción artística es cómo está el arte, digamos, estrictamente propagandístico, que está puesto ahí en el espacio público para ilustrar y demostrar el poder a los subordinados a ese poder, digamos, a los súbditos de ese poder. Pero luego tenés grandes, enormes esfuerzos artísticos puestos, por ejemplo, en cámaras funerarias, en tumbas, en el subsuelo, ¿verdad? Que no lo va a ver nadie. Eso no está hecho para la divulgación pública de ningún mensaje ni para la legitimación frente a la población que pretendes gobernar de tu propio poder, ¿verdad?
Y eso a mí, esa relación entre dos formas de hacer arte, un arte oculto, digamos, versus un arte público, me parece fascinante. Y el mismo empeño puesto en ambos, quiero decir. ¿Te acordás los murales que decoran las cámaras funerarias de Río Azul? De Río Azul, por ejemplo, sí. Bueno, también la de, creo que es la de Yashunaín, tiene murales pintados. Uno de ellos dos, o el siguiente, sí, Chan, Cahuil. Creo que ellos también tienen murales pintados en sus tumbas. Entonces tiene razón, o sea, es un arte que nadie va a ver al final, ¿no? Pero el gobernante sí, se va a ir no solo con sus vasijas, sino que se va a ir casi con sus artistas. Claro. Sí. Una cosa que está amarrada a eso es justamente los recintos más sagrados de los templos. De los templos que digamos que en este momento clásico temprano aún no se han construido en Tikal. Estos grandes edificios piramidales, digamos que están aislados de su contexto, ¿verdad? Frente a plazas y tal, pero no suelen tener estructuras secundarias cerca. No están dentro de palacios, por ejemplo, son templos. El recinto más sagrado es oculto y está absolutamente oscuro. En algunos casos hay pequeñas ventanas donde la luz en algunos días especiales probablemente generó algún efecto, pero estamos hablando de que en el recinto más sagrado de esos templos solo cabe una persona, ¿va? Y el rito que se hace ahí es absolutamente íntimo, privado. Solo cabe imaginar esa soledad total del sujeto que está encarnando la relación con lo divino, ¿va? Pero imagínate esta como dicotomía entre este espacio cerrado, oscuro, húmedo probablemente, versus la gran multitud que debe haber abarrotado una plaza en un momento de celebración importante. Maravilla. A mí me parece que justo ese puede ser un eslabón para iniciar el episodio siguiente. Recomendaciones bibliográficas, porque de hecho ha citado un montón de autores y libros más que nadie, creo yo. No, creo que... es que hay mucho que leer de epigrafía, entonces... Sí. Bueno, primero, esencial leer el arribo de los extranjeros, ¿no? The Arrival of Strangers, de Tatiana Proskuriakov, que fue realmente el primer documento que habla precisamente de la entrada. Luego, las lecturas posteriores de David Stewart, y sé que tiene un nuevo libro que se llama Búho, Lanza Dardos. No lo he podido adquirir porque apenas creo que lo sacaron el mes pasado, pero creo que si algún libro nos aclarará un poquito del dúo, de este famoso personaje teotihuacano, será de David Stewart, así que para todos hay que leerlo. Luego, obviamente, las crónicas de los reyes y reinas de Simon Martin y Grube, para que todos estemos empapados de las diferentes linajes dinásticos de Petén, y para los que quieran salirse un poquito a veces de las lecturas completamente científicas, siempre vale la pena leer de Maya Cosmos, porque aparte Linda Shirley dedica algunos capítulos a hacer ciertas reconstrucciones, como por ejemplo el entierro de un personaje. Entonces, tú estás leyendo el entierro de un personaje como que tú estuvieras viviendo ese momento. Entonces, para todos los que no somos arqueólogos, creo que es una bonita ventana a cómo nosotros deberíamos de aprender a escribir para transmitir y llegar a más gente. Y ahora, pues si quieren ser más específicos, sobre todo la entrada, no está de más leer la tesis del doctor Laporte, que es un trabajo extraordinario, que él hizo casi 2.000 metros de túneles, algo que en esta fecha ya es dificilísimo de volverlo a hacer. Sí, yo coincido con tus recomendaciones. La del aporte me parece fundamental porque, cabal, es un trabajo de proporciones mayúsculas a nivel de campo, digamos, de investigación, pero también a nivel de creación de teoría, de vinculación de datos de distintas fuentes y tal. Es un ejemplo claro de cómo se hace buena arqueología desde Guatemala. Pienso que también Una selva de reyes, de Linda Schill y David Friedel, es un libro interesantísimo, repleto de interpretaciones. Ya es un libro viejo, ¿verdad? Hay que decir. Pero son de los clásicos que uno debe de leer. Que deben de leerse. Y yo, ¿qué más recomendaría? Bueno, hay un sitio que es como, que está lleno de entradas pequeñas, que puede ser muy útil para ir conociendo sobre personajes, temas concretos, que es Mesoweb, ¿va? Entonces, uno busca Siyac o busca la entrada Tikal, y uno de los primeros sitios que va a aparecer es ese. Y hay entradas pequeñas, muy didácticas, muy ilustrativas,
que creo que pueden complementar bien esta parte, esta discusión que hemos tenido hoy, ante todo por la presencia de tantos nombres y de estas interpretaciones problemáticas, ¿verdad? Yo creo que da una buena... Y vos mencionaste también el sitio de la Universidad Marroquín, que aparte del que mencionaste, hay un montón de conferencias en video. Sí, de distintos temas. Tienen su ciclo de conferencias de arqueología. Sí. Casi que hacen una al mes. Una al mes, ajá. Bueno, yo voy a complementar también, porque le tengo que hacer promoción, por supuesto, a la Asociación TICAL, que es la encargada de organizar el simposio de investigaciones arqueológicas, que por eso vamos a invitar a nuestros oyentes que si nos quieren ir a ver este año, del 15 al 20, si no me falla la memoria. Es del 15 al 20, 15 al 20 de 15 al 20 de julio. 15, así que apúntenlo ahí bien todos los que nos están escuchando, del 15 al 20 de julio en el Museo de Arte Moderno, se le conoce ahora. De Arte Maya, perdón, sí. Antes el Museo de Arqueología y Etnología. Volvemos a la modalidad presencial, ya habíamos pasado un par de años de hacerlo virtual, pero este año vamos a volver a estar ahí presentes, más de 100 charlas de arqueología de todo Mesoamérica. Entonces es una buena oportunidad para... Y también les digo, pueden ingresar a la página de asociaciontical.com. Me imagino que vamos a saturar y se va a volver a caer la red después de que ustedes se metan ahí. Consiguen las ponencias desde el 87 que inició el simposio hasta el 2019. Creo que estamos actualizándonos. Pero si quieren leer de arqueología, pues ahí está lo que se ha hecho. Y muchas veces solo está publicado ahí porque no se publicó por ningún otro medio. Así que si son fanáticos de la arqueología, visiten esa página. Y FAMSI también es un excelente... Y FAMSI tiene el archivo CARE, así que si alguien quiere y es curioso de las vasijas, el archivo CARE es la mejor fuente de fotografías. Sí, sin duda vamos a hablar mucho de este enorme corpus de cerámica tipo códice, como se le conoce a la cerámica emblemática del Clásico Tardío en las Tierras Bajas, que ha sido documentada de una manera extraordinaria por Justin Kerr, y con fotografías que nos narran, que nos muestran la escena completa. Unos desplegados increíbles. Sí. Y los buscadores dentro de esta base de datos que se llama Maya Base Database, base de datos de vasijas mayas, son buenísimos. Uno busca cualquier palabra, pero literalmente cualquiera, y aparecen cosas increíbles de un corpus ya bastante grande. Pues muy bien, ahí lo tienen. Grandes recomendaciones, sobre todo se juntaron porque en el episodio anterior no cumplimos nuestra promesa de hacer recomendaciones bibliográficas. Sí. Lorena Pais, muchas gracias por tu entusiasmo, tu apasionamiento, por tu rigor, sobre todo por contagiarlo. A mí personalmente, pero también si me contagias a mí, estoy seguro que también contagias a la audiencia. Una maravilla escucharte. Muchas gracias por estar en Tangente, muchas gracias en por la Pasado invitación. Casualmente coincidí que esta semana estoy de descanso y qué mejor que utilizarla para venir a platicar con ustedes. Claro, que sepan ¿verdad? Que a los arqueólogos, a las arqueólogas hay que encontrarlos en situaciones así, porque si no están perdidos, ¿verdad? Y es difícil. El viernes van de regreso para Tikal, así que era hoy o no era, así que gracias. No, muy agradecida por la oportunidad y espero que no sea la última vez, ¿eh? No, seguro. Y espero que la próxima vez hayamos bastantes arqueólogos acá conversando y complementando nuestros puntos de vista, ¿verdad? Sí. Y Luis Méndez Salinas, muchas gracias una vez más. Gracias, Mar. Por el despliegue, que escucharte siempre es un lujo. Y a ustedes, gracias por sintonizar una vez más el episodio. ¿Qué episodio llevamos? Yo llevaba la cuenta, pero ya la estoy comenzando a perder. Este es el quinto. Quinto episodio de Pasado Presente. Hasta la próxima. Muchas gracias.